Buenas tardes a las valientes, sobre todo, porque mayormente, bueno, no, estamos allá. Es decir, mayormente somos mujeres, pero no. A todas las que habéis salido de casa, vuelvo a decir, porque está increíble. Y también buenas tardes a la gente que nos sigue por redes, que estos días me he olvidado. Vamos a dar comienzo a la tercera conferencia de este año. Tenemos a Elena Muñoz con nosotros. Antes de todo, aunque somos muy poquitos, por favor, silenciar los móviles, ¿vale? Estaba diciendo que nos acompaña Elena Muñoz, que es profesora en la Universidad de Salamanca, es doctora en Historia del Arte y Bellas Artes, y nos va a hablar. Ella se dedica al estudio fundamentalmente de las imágenes, y nos gusta mucho el hecho de que ella está haciendo... acaban de llegar mis amigos, permitidme que los salude, que vienen desde Alicante. Hola, hola. Que nos gusta mucho que ella se dedica y ha hecho un estudio para el Centro de Estudios de la Mujer de la USAL, de la Universidad de Salamanca. Hizo una investigación porque, como sabéis, las mujeres hemos sido ninguneadas a lo largo de la historia y no aparecemos en nada, y ahora por fin estamos empezando, gracias a mujeres como Elena o a investigadoras, a reivindicar nuestro puesto en la historia, que a verlas las hubo, y también saber y conocer cómo era nuestra vida en otras épocas. También nos gusta mucho, como buenos iberistas, que somos por aquí algunos, que estudió en los fondos del Museo del Lamego en Trás-os-Montes, apoyada por un centro de investigación de la Universidad de Oporto. Entonces, digamos que como buena zamorana es también rayana, y estamos ahí en la lucha de cooperación con nuestros hermanos portugueses. Y bueno, pues hoy, en principio, cuando le propuse hacer esto, que estaba un poco reticente, ella dijo que iba a hacer una conferencia sobre las imágenes de las mujeres en el arte en el medievo, que ella se dedica a la Edad Media y a la Edad Moderna, y dijo que iba a centrarse en imágenes de Sayago. Ahora me dice que se ha puesto a estudiar y que es tan amplio y que le ha sorprendido tanto y está tan entusiasmada que todavía no le ha dado tiempo a poderle dar forma, con lo cual ya la emplazamos, y dice que estaría muy encantada de venir a hablar de ese tema. Hoy nos va a hablar más en general de la provincia de Zamora. Ella su tesis la hizo sobre sobre la Catedral de Zamora, y bueno, pues yo creo que nos va a sorprender, porque yo estoy viendo una imagen que cuando me la envió flipé, que es de la Catedral. Entonces, sin más, le doy paso a Elena, que es la que tiene mucho que contarnos, y yo me voy a ir con mi amigo Carlos para poder más. Muy bien. Muchas gracias, Tita. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí, al técnico, que se lo ocurra, y a todas. La verdad es que me apetecía mucho venir, y bueno, como ha dicho Tita, no he podido hacer lo que quería, pero me encantaría volver y pues, plantearos algunas cosas. Bueno, voy a empezar hablándoos un poco de la historiografía, es decir, de lo que se ha escrito muy brevemente, de qué ha pasado, ¿no?, en la historia del arte para que se empezara a hablar de las mujeres, ¿no? Como sabéis, hasta el siglo XX las mujeres son el objeto, en general, ¿no?, en términos generales, y no el sujeto del conocimiento académico, ¿no? Porque, como vieron investigadoras como Sandra Harding y otras, pues el sujeto de la ciencia, el que lo hacían, eran los hombres, ¿no? Se preguntaban por nosotros los humanos,
pero en realidad se preguntaban por nosotros los hombres. Y ella decía, ¿no?, Sandra Harding, que hay preguntas que, bueno, pues quedaban sin responder, como por ejemplo, ¿por qué los hombres se apartan del cuidado doméstico? ¿Por qué la sexualidad se define en términos de poder? ¿No? ¿O por qué cuando los periodos que la historia define como progresistas, precisamente ahí las mujeres han visto recortadas muchas de sus libertades, como en el Renacimiento, ¿no? Bueno, en 1971, una historiadora del arte, Linda Nochlin, se hizo otra pregunta que hoy es que se puede decir casi mitológica, ¿no? Que es ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? ¿No? Al tratar de responder a esta pregunta que se lleva intentando hacer desde estos años 70, pues lo que se han dado cuenta es que no es una cuestión de que las mujeres no hayan sabido igualar el canon de calidad del arte de los hombres, sino que ha habido pues, circunstancias socioculturales que han determinado su manera de acercamiento a la cultura, ¿no? Mientras se las ha apartado de alguna manera de la cultura pública, mientras sin embargo se las ha representado como objeto favorito del arte y casi siempre desnudas, ¿no? Esto es una contradicción, siempre en las obras de arte, pero casi nunca como artistas en los museos, ¿no? Bueno, hoy las mujeres ya sabéis que desempeñan cargos en el gobierno, en los museos, que hay artistas que cotizan en el mercado, ¿no? Si estas grandes artistas, se preguntaba Estrella de Diego, no eran consideradas antes como tales, pero ahora sí, eso quiere decir, como digo, no que no sean capaces de igualar el canon de los hombres, sino que ese canon artístico es el problema. Y el discurso que sostenía que era neutral, natural, ¿no?, humano, por así decir, no era neutral ni natural, ¿no?, sino restrictivo con las mujeres. Y variable en la historia, bueno, con las mujeres y con el común de los mortales, como vamos a ver. Bueno, muchas historiadoras e historiadores del arte medieval, voy a empezaros a hablar un poquito del arte medieval, ¿no?, así en una especie de introducción, así algunas generalidades que se han hecho sobre el arte, desde la historia del arte medieval, pues han empezado a estudiar los mecanismos de construcción del género, ¿no?, de cómo se construye esto del género femenino y masculino, por lo tanto, también a lo largo de la historia, ¿no? Se ha visto que hay una serie de prototipos, como os sonará esto de Ave Eva, ¿no?, la Virgen María y su opuesto complementario Eva, ¿no?, la pecadora y tal, ¿no? Bueno, pues esto es un tópico que se repite en la Edad Media, pero claro, cuando digo Edad Media me estoy refiriendo, fijaros, a unos siglos larguísimos que van desde el siglo V hasta el siglo XV. En algunos lugares, además, podemos dudar de que haya habido Edad Media y en otros se mantiene todavía, puesto que, bueno, la Edad Media no es una cosa que se pueda cortar en una línea de tiempo, ¿no? Como decía Lucía Laoz, nuestra maestra, no se acuesta uno en 1492 medieval y se levanta siendo renacentista, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta eso, que la Edad Media es larguísima, que las sociedades son muy variadas, ¿no?, y que esto de la Edad Media y del arte es un concepto europeo, sus gentes en la Edad Media además son incontables, porque no se archivaban los datos tal como se archivan ahora, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que al generalizar pues solemos o podemos meter la pata. Pero si algo importa en la Edad Media es que la tenemos todavía en muchos casos muy presente, puesto que muchos de estos tópicos pues los seguimos arrastrando, ¿no? Bueno, lo que vamos a hablar aquí, aparte de haceros una pequeña introducción a estas grandes ideales de mujer que hay en el arte medieval, ¿no?, luego me voy a meter con un par de casos concretos porque considero que no, como digo, las generalizaciones son a veces peligrosas y además, como os voy a intentar mostrar, una obra de arte está medieval, está muy ligada a su sitio específico y al ritual donde se utiliza. No hay museos en la Edad Media. Uno no hace un cuadro para llevárselo debajo del brazo y ponerlo en un museo o en el salón de tu casa o cambiarlo de habitación como te plazca. Se hace una imagen de culto que está pensada para un lugar específico o como esta para una fachada de una portada de una catedral. Por tanto, los estudios locales son muy importantes aquí. Entender para qué se usaron esas imágenes, ¿no? Por eso hablaré de un par de casos concretos. Primero, del uso que hacían las autoridades medievales de la imagen madre ideal, es decir, de la Virgen María, ¿no?, en las esculturas de culto en la provincia de Zamora, refiriéndome a un caso paradigmático como la Iniesta y demás,
Y luego en un tipo de imagen casi narrativa que se llama el árbol de Jesse, que es como el antecedente de nuestros árboles genealógicos y que está representada, los tengo aquí, perdonad, está representada, esto es un árbol de Jesse, en la Catedral de Zamora en un sepulcro. Y después pues hablaremos de cómo cambia el significado de una imagen dependiendo de quién la vea y cómo lo haga. En estas imágenes que aquí ya nos pondremos un poco más, bueno, hablaremos de las mujeres prohibidas, ¿no? De las que realizan conductas prohibidas, pero siempre, y esto podría no hacerlo así, pero lo voy a hacer así, desde el punto de vista de la Iglesia. Desde el punto de vista de la Iglesia, porque la Edad Media, pues la Iglesia es un poder, ¿no? Un poder muy importante. Y eso no significa que yo adopte un punto de vista teológico, ¿no? Bueno, luego lo veremos. Como os decía, no son las únicas maneras que hay de abordar la historia del arte desde el punto de vista de género. Hay que tener en cuenta que la historia del arte como tal, la idea de artista, es una cosa bastante reciente, nace en el siglo XVI y nace como una sucesión de biografías de artistas importantes, en Italia con Vasari, ¿no? Entre otros Miguel Ángel, ¿no? ¿Quién no conoce a Miguel Ángel? O ¿quién no conoce a Durero, ¿no? Bueno, es decir que la historia del arte tiene en principio rostro masculino, rostro de estos hombres que además idearon la imagen de Dios a su semejanza. Por eso os pongo ahí el gran parecido que hay entre, bueno, unos y otros, ¿no? Las mujeres quedaron al margen, en principio, de este proceso de individualización del genio, ¿no? Y para ellas, como explica bien Almudena Hernando, se reservó una identidad que la llamamos relacional. Tú cuando vas a un archivo siempre o nuestras familias, las abuelas, yo soy la mujer de, la prima de, la esposa de, cuando vas a un archivo, en archivos incluso del siglo XX, las mujeres se presentan así, ¿no? Y esto, que es muy curioso, en los pueblos nos identificamos así también. Soy el primo de fulanito, tal, ¿no? Bueno, esta identidad relacional, ¿no? Lo que cuenta Almudena Hernando es cómo, a medida que va avanzando la modernidad, a las mujeres se las sujeta, los hombres las sujetan estas identidades relacionales, porque sin ellas los hombres, una individualidad no puede sobrevivir sola, aislada del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día todos tenemos esto, lo que llama Almudena Hernando la fantasía de la individualidad, pero también tenemos una identidad relacional más o menos oculta. Algunas personas la ocultan, ¿no? Un individualismo rampante, pero otras pues la llevan más a flor de piel, como suele ser el caso en general, hoy en día igual no tanto, de las mujeres. Bueno, ¿qué pasa cuando se tiene en cuenta que uno es agente de su propia historia y es un sujeto, ¿no? Bueno, pues tiene un lado, pues como digo, pues un poco negativo, porque parece que de ti solo depende el mundo y te pueden llegar a decir que tú eres pobre porque no te has esforzado lo suficiente, sin tener en cuenta de que formas parte de una comunidad, ¿no? Que condiciona mucho tu vida, pero por otro lado pues se han llegado a ver que las mujeres sí que tenían agencia en la cultura, en la política y en el arte, ¿no? En la Edad Media. ¡Ay, mira! Me suena esa imagen mucho, además. Está aquí Elisa, que estudió conmigo en Salamanca, y ella hizo un trabajo buenísimo sobre este retablo que hay aquí, que es un retablo de Santa Bárbara de la Catedral de Salamanca. Me he acordado muchísimo de ti, claro. Pero no te esperaba encontrar aquí, así que me encanta este encuentro fortuito. Bueno, la agencia de las mujeres. Se ha estudiado cómo ellas son promotoras de las artes. Se ha estudiado cómo ellas, claro, participaban de la construcción. Esto, aunque sea una representación de una leyenda geográfica, sin embargo, pues hay documentos de cómo ellas trabajaban en las construcciones, etc., ¿no? También hay que decir que estamos en una época en la que el creador es Dios, ¿no? No hay ya como os digo, hasta el Renacimiento, esta idea de que el creador es una persona individual, etc., pues esta idea tardará en aparecer, y ni mucho menos las mujeres, o menos que los hombres, iban a presentarse como autores de una obra. Normalmente en la Edad Media, cuando aparece una inscripción que pone fulanito me fecit o me hizo, se suele referir al promotor, que es el que manda y encarga la obra, ¿no? Hay estudios sobre las reinas, por supuesto. Este es el sepulcro de la Magdalena en Zamora, ¿no? Un sepulcro románico. Esta es Isabel la Católica, ¿no? Es decir, reinas que se ha estudiado muy bien con estos estudios que os digo de la regionalidad, cómo ellas formaron parte activa en el gobierno y atravesadas por categorías de género y de clase, claro.
Bueno, esta es una representación de una mujer pues, muy culta, escritora, Christine de Pizan, que escribió una obra que se llama La ciudad de las damas, ¿no? Y ella formaba parte de un movimiento ya medieval tardío que se le llama la querella de las mujeres. La querella de las mujeres era una especie de enfrentamiento entre a ver si las mujeres eran buenas o malas, ¿no? Y había autores pues, que escribían lo malas que eran las mujeres y había otros autores que escribían lo buenas que eran, entre ellas la propia Cristina de Pizan. ¿Qué pasa? Pues que tanto Cristina como Boccaccio y otros autores que algunas veces se postulaban a favor de las mujeres, bueno, para su época esto era a lo mejor pues excepcional. Esto es lo que se suele hacer más bien en la historia del arte cuando se intentan añadir mujeres y en la historia en general, que se cogen las mujeres excepcionales. Christine de Pizan ponía como ejemplos a las mujeres importantes, a las diosas, a las santas, a las reinas, hoy ponemos a las científicas, etc. Pero hay que tener en cuenta que estos son mujeres excepcionales. Muy pocas veces nos están hablando del común de los mortales. Y esto también hay que tener en cuenta, porque estas mujeres, para llegar a donde estuvieron, pues tuvieron que atravesar pues, una cantidad de presiones laborales, ¿no? Es decir, bueno, por este motivo, a la hora de reivindicar, ¿no?, a las mujeres como agentes culturales, pues nos enfrentamos a problemáticas muy diversas, ¿no? Entre otras, la tentación de calificar estos intentos de personas como Christine de Pizan pues de feministas o algo así. Hay que tener en cuenta que el contexto es totalmente diferente, ¿no? Historiadoras como Joan Kelly, fijaros si es importante esto de la pregunta sobre las mujeres, que llegan a deconstruir o a apartar lo que considerábamos categorías fundamentales para la historia del arte, como es el Renacimiento. Ella en un texto del 77, de los años 70, se pregunta, ¿hubo para las mujeres un Renacimiento? Y con su explicación y su argumentación, pues viene a demostrar que no, que precisamente el Renacimiento es un momento donde las mujeres se sujetan más a la cultura patriarcal. Algunos autores y autoras critican ese punto de vista porque dicen que quienes piensan esto de que la modernidad significa más condena para las mujeres es porque tienen idealizado el periodo anterior de la Edad Media, un periodo pues, que fuera más libre. Bueno, esto sería para discutir, ¿no? Pero como digo, normalmente la historia del Renacimiento y de la Edad Media de las mujeres suele hablar de mujeres excepcionales. Esto es una obra de Botticelli, os la traía simplemente para deciros cómo en el Renacimiento se normativiza el cuerpo de la mujer. Una mujer con pelo en la cabeza, con un cuerpo joven, es decir, ¿no? Son tópicos de la belleza que causan bastantes daños en la vida de las mujeres y todavía las venimos arrastrando. Por tanto, muchas de estas cuestiones del pasado están muy presentes, ¿no? Y luego, por supuesto, pues hay... aparte de estos tópicos de gobernantes, ¿no?, hay el otro tópico de las mujeres piadosas, que tenían espacios conventuales donde podían desarrollar pues una comunidad propia, una lectura, una escritura, ¿no? No sé si os suena esto de las dueñas de Zamora, ¿no? Las dueñas de Zamora, bueno. Se ha preguntado si son beguinas, que eran unas mujeres que tenían una espiritualidad muy libre, tenían un contacto, ellas lo expresaban como directo con Dios, por lo tanto ejercían una crítica frontal a la jerarquía de la Iglesia. Ellas, de hecho, de algunos de sus escritos se han relacionado con las más potentes herejías europeas, como los hermanos del libre espíritu, ¿no? Todos estos movimientos de mujeres críticos con la jerarquía de la Iglesia, y no solo de mujeres, sino herejes, que fueron calificados como herejes, fueron o son en el arte ocultados o manipulados. ¿Por qué? Porque el arte que estudiamos en la historia del arte parte de las esferas del poder. Esto es así, además ha pasado mucho tiempo y muchas obras han sido destruidas. Entonces, a la hora de analizar cuáles eran las estrategias de supervivencia o de ataque o de defensa de muchas personas oprimidas en la Edad Media, hay que leer estas obras de una manera a veces un poco de refilón o incluso de manera negativa. Y como os voy a intentar mostrar aquí, muchas veces tenemos que ver que lo que se prohíbe es lo que se practica, ¿no? Aparte de gobernantes, cuidadoras, por supuesto, trabajadoras, ¿no?, en el campo. Esto aparece más bien en el gótico, que es cuando se especializan los trabajos, aparece en las ciudades, ¿no? Pero hay que entender que estas grandes categorías se mezclan, ¿no? Por ejemplo,
En la Virgen María tenemos una gobernante cuidadora, ¿no? Que es otro de los tópicos, la madre cuidadora. Es gobernante, puesto que en determinado momento la coronan. También es interesante ver que quien la corona es o Dios Padre o Cristo, ¿no? Pero bueno, es reina. Estas iconografías también servían para legitimar a las propias reinas de los linajes terrenales, ¿no? Y es cuidadora, puesto que, como veremos ahora, siempre es la madre, ¿no? También, madre cuidadora, no solamente había iconografías religiosas en la Edad Media, había un fuerte pozo de la iconografía pagana. No os lo voy a tratar aquí, pero es muy interesante ver, por ejemplo, en este tapiz, no sé si se ve el puntero, esto es la historia de Edipo, en un tapiz del siglo XIV, aparece la reina Mérope cuidando a Edipo, ¿no? Es decir, no solo había mujeres santas, piadosas, etc., no, todo era eclesiástico, había arte profano y arte pagano, que se había convertido al servicio del cristianismo, pero de esto no voy a hablaros aquí. Y luego había un grupo de mujeres, ¿no? Un gran tópico, que son las marginadas, las prostitutas, las viudas, que muchas veces empeoraban o, dependiendo de la legislación, mejoraban su situación, puesto que cuando moría tu marido podías heredar su empresa, como quien dice, ¿no? Dependiendo de la época, ¿no? O muchas veces pues tenían que pedir limosna porque se quedaban en la miseria. Y este es un sepulcro que también estudió Lucía Laoz, que está en León, en la Catedral de León, donde aparecen en un frontal, que no os lo he traído completo, pero bueno, en el gótico se representan las exequias de los difuntos en el propio sepulcro, y había un ritual en las exequias que era, para demostrar la caridad y ganar el favor de Dios para la salvación del alma, dar pan, repartir pan a los pobres. Y claro, entre esas escenas se nos filtra, bueno, alguna especie de retrato de esta sociedad marginada, que son, aparte de los mendigos, estas dos imágenes que tenéis aquí de una mujer posiblemente viuda llevando un niño y una mujer que si enseña el pecho será porque es prostituta, ¿no? Bueno, también hay alegorías, ¿no? Voy a terminar con este breve repaso de esto. También hay alegorías, claro. ¿Qué pasa con las alegorías? Aquí tenéis una alegoría románica en Compostela de la lujuria, aquí una en Chartres de la gramática, todas son en forma de mujer. Se escoge casi siempre la figura de la mujer para visualizar conceptos abstractos, ¿no? Esta, no sé si sabéis que esto está en Zamora también, es el retablo de la capilla de Juan de Mella, de Fernando Gallego, ¿no? Del siglo XV, y aquí, no sé si distinguís a la iglesia, y esta mujer de aquí es la sinagoga. Son alegorías, como veis, de instituciones, de conceptos que toman el cuerpo de mujer. Entonces aquí hay que tener cuidado, puesto que bueno, este cuerpo aparece aquí con estas sierpes, estos reptiles chupándole los senos, un cuerpo sexualizado y condenatorio de la sexualidad femenina, ¿no? Aquí aparece con una palmeta zurrándole a los estudiantes. Y estas imágenes pues ya nos empiezan a hablar de cómo la connotación de la belleza o la fealdad o la edad de las mujeres pues empieza, como digo, a connotar conceptos, ¿no? Porque aquí lo que se quiere es condenar a los judíos, en una época en la que están expulsando a los judíos del reino de Castilla, ¿no? Estamos bueno, en torno a 1492 en esta imagen. Pero ¿qué ocurre? Que no siempre, fijaros cómo se utiliza esto de las connotaciones de la forma física de la mujer, que no siempre todas las imágenes donde aparece la sinagoga están condenando a los judíos, porque como sabéis, pues hubo momentos en los que o lugares donde pues, la convivencia es de otra manera. Entonces, en esta otra imagen, que está en Burgos, esta mujer que representa la sinagoga aquí con las tablas de Moisés, pues es una mujer joven y bella. Hay que tener cuidado porque, claro, estos son los tapices de la Catedral de Zamora, ¿no? Representan, como os decía, pues otra historia pagana, clásica, la de Guerra de Troya, pero para reyes europeos y medievales. Veis que están todos vestidos a la medieval. Pues lo que representa estas mujeres que aparecen aquí, que son mujeres de la casa real troyana, no se representan al común de las mortales medievales. Ni tampoco la Virgen de la O, esta es una imagen de la Mego, de allí de Trás-os-Montes, del siglo XIV, tampoco la Virgen de la O, que es una mujer preñada, ¿no? Embarazada, tampoco las mujeres embarazadas tenían el estatus que tienen estas vírgenes. Quiero decir que estas imágenes sirven muchas veces para adoctrinar. Bueno, voy a pasar, aquí tenéis otra imagen de estas mujeres, ¿no? Del pueblo. Voy a hablaros ahora de esta
Bueno, os traía más imágenes, pero como veis hablo y no cojo el papel porque se me va. Pues bueno, aquí os traía imágenes. Esto es un retablo que está en Toro, ¿no? También de Fernando Gallego, el retablo de San Lorenzo, donde veis una viuda repartiendo limosnas, ¿no? Como parte de la leyenda de San Lorenzo. Y aquí veis a las posiblemente mujeres viudas, y etcétera, cogiendo el favor de las reliquias de San Ildefonso. Os traía esto porque Lucía Laoz, ella hablaba de que, claro, hay mujeres que son en las imágenes protagonistas de la historia, como la Virgen en este caso, y las hay que son una masa coral, ¿no? Mujeres anónimas. También hay que tener cuidado con esto, puesto que hay veces que, claro, cuando aparece un texto o un documento que explica una imagen, resulta que no son tan anónimas como se pensaba. Y en el caso de esta representación de aquí, que forma parte de este retablo, que como digo está en la Catedral de Zamora, resulta que está narrando una historia contada en el siglo XIII por Juan Gil de Zamora, que nos cuenta cómo las reliquias de San Ildefonso, que sabéis que es el patrón de la diócesis de Zamora, y del cual os voy a hablar ahora, curaron a una serie de personas, entre ellas fulanita la de tal pueblo, menganita la de tal pueblo, personas que tenían dolencias y que acudieron a sanarse al santuario. Por tanto, son personas del pueblo y además, como digo, con dolencias, algunas con una pobreza miserable, ¿no? Que se utilizaban como reclamo para que los peregrinos acudieran a los santuarios, ¿no? Y bueno, como os decía, estas imágenes son muy variopintas y podemos comparar cómo se representa a Eva, el cuerpo del pecado, en el siglo XII y cómo se representa en el siglo XV. Pues no es lo mismo. En resumidas cuentas, hay que coger el entorno de la obra, ver dónde se representa, con qué formas, para saber lo que nos está contando, ¿no? Esto es Toro también, ¿no? Esto lo conocéis, ¿no? La colegiata de Toro. Pues también otra imagen, ¿no? Donde está la reina coronada. Bueno, vale, voy a contaros ahora, brevemente, ¿no? Esto de cómo se utiliza una imagen de culto de la Virgen para administrar territorios, para establecer fronteras diocesanas y para hacer que unos u otros te paguen diezmos o intentar que otros no te los pidan a ti, ¿no? Esto lo estudió muy bien Charles García. Bueno, Ildefonso, como os decía, es patrón de la diócesis de Zamora y además está pintado por muchas iglesias de Sayago, ¿no? Daros cuenta de esto cuando lo veáis. Es un santo hispano-visigodo, ¿no? Que llega en un momento en que los escritores de Alfonso X en el siglo XIII inventan algunos mitos que hoy son mitos nacionales. Juan Gil, el escritor de Alfonso X, pues decía que Zamora era Numancia, ¿no? Bueno, las reliquias de San Ildefonso que tenéis aquí fueron inventadas, que quiere decir que fueron descubiertas, inventadas es un verbo también bastante elocuente, por el obispo Suero, este señor del siglo XIII, ¿no? Suero era un hombre muy ambicioso y muy beligerante, entre otros se puso en contra de las dueñas de Zamora, ¿no? Y su diócesis estaba obligada al pago de tributos a las metropolitanas. La diócesis de Zamora pagaba primero a Toledo, luego a Braga, etc. Bueno, pues este hombre quería, de alguna manera, distanciarse y independizar su diócesis para no pagar estos tributos. ¿Qué pasó? ¿Qué es casi lo más seguro que hiciera, ¿no? Bueno, se encontró milagrosamente el cadáver de San Ildefonso en una iglesia, ¿no? Y así logró enriquecer el santuario de Zamora para delimitar además la frontera con la archidiócesis de Toledo, porque San Ildefonso era el arzobispo toledano al que la Virgen milagrosamente le había impuesto la casualidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué contaban en esta época, no? Fijaros, que una virgen, un chivatazo de la Virgen del Viso, es decir, la Virgen de Bamba, esta que tenemos aquí, había avisado a un pastor de que las reliquias de San Ildefonso se encontraban en la iglesia de San Pedro de Zamora, ¿no? Por tanto, estas patronas de los pueblos hacían milagros, ¿no? Y a ellas se les atribuía pues, el don de esto de hacer milagros que, como digo, pues al final administraban territorios, ¿no? Esta estrategia de Suero estaba copiando otra muy parecida, que es esta de la Iniesta, ¿no? ¿Conocéis el pueblo de la Iniesta? Bueno, Sancho IV, esto es lo que cuenta la historia, ¿no? La leyenda, Sancho IV, el rey Sancho IV, que era enemigo de Suero, ¿no? Estaba un día de caza persiguiendo una perdiz y descubrió una estatua de la Virgen en unos matorrales, que por eso se le llama también de la Iniesta, ¿no? Y allí fundó la iglesia de Santa María de la Iniesta, también para legitimarse, porque era un rey considerado maldito por su padre, ¿no?
El hallazgo de la Virgen Milagrosa lo legitima con un milagro, ¿no? Que además es patrona de una comarca, y bueno, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Que se la llevaron de procesión a la iglesia de San Antolín mientras levantaron la iglesia de la Iniesta, y al final, para volverlo, bueno, esa es la procesión inaugural que luego pues, da lugar a todo esto de la romería de la Iniesta, ¿no? ¿Qué pasaba al final? Pues que Sancho IV daba privilegios a los pobladores de su nueva fundación, es decir, a las personas que se iban allí, a los campesinos que se iban a trabajar. O sea, todo esto de los milagros, independientemente de si creamos o no creemos, o sea, no tiene que ver la creencia religiosa con cómo funciona una institución política, todo esto tenía repercusiones económicas. Y esto es lo que pues, querría explicaros aquí, ¿no? Que muchas veces se ha utilizado la devoción popular, bueno, pues para unas cosas y otras. Y es muy curioso cómo, después de siglos, el pueblo se ha apropiado de una devoción popular como es la de estas romerías, y de hecho fueron prohibidas en el siglo XVIII porque daban lugar a rebeliones. Y es desde la propia cúspide de la Iglesia desde la que se intentan prohibir todas estas manifestaciones de la piedad popular. No tengo tiempo de detenerme ahora en esto, pero es muy interesante, ¿no? Ver que estas relaciones entre lo alto y lo bajo que se dan con estas imágenes de culto. Bueno, esta es una de estas procesiones, ¿no? Con una de estas vírgenes, y esto es la delimitación del territorio en Google Maps que se hace con estos hallazgos milagrosos de una virgen en Bamba y una virgen en la Iniesta. Están delimitando lo que es en la Edad Media el Intus y el Foris, o sea, lo que es, por así decir, pues la población de Zamora, ¿no? Vale. Voy a pasar de esto, aquí tenéis una imagen de la romería, ¿no? Solo para deciros pues, cómo se ha convertido, ¿no? Pues esto lo que supone ahora, ¿no? Y bueno, ahora os voy a hablar de otro caso, que es otra imagen, de otra instrumentalización de la imagen de la Virgen como madre en otro tipo de iconografía, que es más compleja, si lo queremos decir así, porque es casi narrativa, ¿no? Y ya no es una imagen de culto, o es como una imagen de culto inserta en una imagen narrativa. Ahora voy a intentar explicar esto que acabo de liar de tal manera. Bueno, esto es, sabéis, la Catedral de Zamora, ¿no? Este es un sepulcro que se encuentra en Zamora, el sepulcro del doctor Juan de Grado. Yo creo que tú ya te lo sabes de memoria. Vale. Este es el sepulcro del canónigo doctor Juan de Grado. Bueno, este señor murió en 1507, ¿no? Se enterró en su sepulcro. Lo podemos considerar arte medieval, o si queréis, pues tardogótico, por cuanto tiene un estilo tardogótico e iconografías góticas, ¿no? Bueno, podríamos discutir de esto infinitamente. Bueno, le hacían llamar doctor Grado porque era jurista, aparte de canónigo. Esto era muy normal en la época. Canónigos de la catedral que se dedicaban además a los libros de derecho. Y no es casual que personas como él, cuyo biógrafo creo que era Sayagués, que era Miguel del Brío, Mateos, o por lo menos Miguel del Brío ha hecho muchos estudios sobre Sayago, bueno, es igual. Además, Juan de Grado había promocionado una iglesia en Fresno de Sayago, San Miguel, si no me equivoco, o sea, tenía mucha relación con Sayago. Bueno, este señor, como digo, y como han contado sus biógrafos, no solo era sacerdote, aunque se representa como sacerdote en su sepulcro, hay pocas constancias de que se dedicara a la liturgia y al sacerdocio, y muchas más de que fuera especulador inmobiliario. Compraba y vendía, compraba y vendía. Compraba y vendía. Los cabildos en el gótico, en esta época, son poderosísimos, y de hecho el arte gótico, las catedrales góticas, crecen en sus cabeceras enormemente, y es porque los cabildos desarrollan muchísimo poder, y se secularizan, dejan de vivir como las órdenes religiosas, y empiezan a vivir en las ciudades, ¿no? Y empiezan a tener muchas propiedades privadas. Esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, eran hombres interesados por lo material, ¿no? Bueno, veis que el doctor Grado aparece tumbado en el lecho, encima de él aparece el patriarca Jesé, no sé si estáis muy puestos en el Antiguo Testamento. El patriarca Jesé, ahora os cuento. Y del costado de Jesé brota un árbol del que salen los bustos de los reyes de Israel, ¿no? La estirpe de los elegidos. Bueno, este tipo de iconografía, que se repite también en la época bastante,
Viene a explicar, o venía a explicar, entre otras cosas, una profecía muy peligrosa porque era muy ambigua y hacía referencia a la venida revolucionaria del Mesías, como era la profecía de Isaías, ¿no? Decía Isaías: saldrá una rama del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces, el lobo habitará con el cordero y el leopardo se acostará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos, porque el Señor del saber colma esta tierra como las aguas colman el mar. Bueno, es una profecía muy ambigua, ¿no? Y uno la puede interpretar pues de mil maneras. Entonces estos árboles de Jesé lo que vienen a explicar es que este retoño del árbol de Jesé no es otro que Cristo, ¿no? Esperaros un momento. Aquí tenéis otro árbol de Jesé anterior, ¿no? Es Cristo, que brota del árbol de Jesé, ¿no? Vienen a explicar esto, ¿no? Del árbol de Jesé brota, pero aquí claro es distinto, aquí aparece ya la Virgen, ¿no? Y esto es curioso porque las genealogías de Cristo que aparecen en el Evangelio es la de Mateo la que hace un cambio de potestad hacia la madre. Por eso se llaman árboles de Jesé mateístas, en los que en vez de Cristo aparece la Virgen en la cúspide. Y se confunden, aparece la Virgen en la cúspide, tal como aparece en el sepulcro de Juan de Grado, a ver si lo encuentro, perdonad por este mareo. Aquí, detrás de los caireles, como veis, aparece la Virgen, ¿no?, con el niño en su regazo. ¿Qué quiere decir que es la Virgen la madre del linaje de los elegidos, ¿no? Bueno, esto es una iconografía que se fijó en la escuela de Chartres en el siglo XII, aquí tenéis una de las vidrieras francesas, ¿no? Y empiezan a aparecer pues, los profetas y los árboles de Jesé, o sea, los profetas rodeando a los patriarcas, a los reyes de Israel, porque son los profetas hebreos los que han predicho, ¿no?, esta genealogía. ¿Qué ocurre? Que los reyes franceses, para legitimar su poder, dicen que son herederos de la casta de los elegidos. Y entonces los árboles genealógicos de los reyes se retrotraen hasta, pues eso, hasta los reyes. Entonces es una iconografía religiosa utilizada, como veis aquí, también por Alfonso X, para legitimar su propio linaje. Bueno, pero claro, en el sepulcro de Juan de Grado pasa algo diferente. Juan de Grado está legitimando el suyo propio con esta iconografía, ¿no? No me quiero entretener con esto porque, bueno, pero en resumidas cuentas, ¿no? Os traía, uy, se me ha quedado colgado esto. Os traía imágenes, ¿no?, de cómo no solo es una iconografía teológica, sino que es una iconografía jurídica. Esto es un libro de derecho que regula los grados de parentesco en el matrimonio. Es decir, es muy importante para la casa, para las monarquías, ¿no?, con quién o no se pueden casar y que la Iglesia regule los incestos. De hecho, pues con una bula te puedes eximir de casarte con tu prima. ¿Y qué puede significar esto? Pues que es poder, en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, en esta iconografía teológica, como veis, se mezcla con otra iconografía que es, digamos, del derecho civil, que es la que regula los grados de parentesco. Y esos no son nuestros árboles genealógicos, ¿no? Estos hombres de Estado y de Iglesia, como Juan de Grado, conocían muy bien estos libros de derecho, ¿no?, porque ellos eran los tracistas de las genealogías de los reyes. Pensemos en la época de los reyes católicos, que es la época de Juan de Grado. Acaba de pasar una crisis sucesoria y hay una reina que, bueno, es un poco ilegítima, ¿no? De hecho, todavía conocemos a Juana como la Beltraneja, como es con esa palabra tan despectiva. O sea, ¿quién hubiera? Pues igual éramos portugueses, no se sabe. Bueno, era una reina que tenía visos de ilegitimidad, ¿no? Y sus cronistas hicieron un movimiento para legitimarla que se le llama pues, asturianista, ¿no? Y que es ligar, bueno, pues de alguna manera legitimar su corona vinculándola con los reyes astures. Pues toda esta mitología de la Reconquista, ¿no? A esta reina la juraron princesa de Asturias. Había que legitimarla. Y es muy curioso que Juan de Grado, aquí tenéis sus escudos, era asturiano. Afincado aquí, pero este es el escudo del concejo de Grado, que era un paso en el Camino de Santiago.
Es decir, Juan de Grado es partícipe de alguna manera pues, de toda esta ideología que había en su entorno, ¿no? en este momento. Bueno, este es un manuscrito, ¿no? anterior, del siglo XIII, el Fuero Juzgo, donde se ve muy clara esta unión entre una iconografía del derecho jurídico que regula los matrimonios y la iconografía religiosa, ¿no? Esto lo estudió muy bien esta Rosa María Rodríguez Porto o Reina Pastor, ¿no? Es un manuscrito entre finales del siglo XIII y principios del XIV, ilustrado con un árbol con sanguinitatis, es decir, el árbol que teníamos aquí del parentesco, ¿no? Pero claro, sale del tronco de Jesé, está santificado, ¿no? Con los escudos alrededor de la monarquía, ¿no? Bueno. Aparece el Jesé como estirpe y la virga o tronco de donde surge el linaje de la Virgen. Y lo pone aquí en esta frase. Este es Jesé donde nace el linaje de la Virgen María. Lo pone ahí, ¿no? Al otro lado de la página no aparece sino la boda, un matrimonio entre Adán y Eva. El matrimonio, pues de los padres de la humanidad, ¿no? Y exalta el sacramento del matrimonio, pues como digo, con esta pareja concupiscente, que es pareja a la Virgen María, que no era nada concupiscente, porque era virgen, ¿no? Y por eso puede santificar este linaje, ¿no? A modo de ejemplo, se ha pensado que para el matrimonio de Fernando IV y Constanza de Portugal. En el fondo, lo que os quería decir con esto es que la genealogía fue importantísima para proteger el derecho heráldico y la propiedad feudal de los linajes. Y no es casual que cuando surgen los árboles de Jesé en el siglo XII, la Iglesia estaba fijando los grados de parentesco de las familias, ¿no? Y desde entonces la alusión al linaje del propietario es constante en el arte funeral. Pero el sepulcro de grado, como os decía, lleva esto más allá, puesto que él se presenta como descendiente directo de esta estirpe, ¿no? Es un recurso muy utilizado por los reyes, por el Imperio Germano, esto es el Liber Chronicarum, que se distribuía por el imperio, ¿no? Este árbol de los reyes, o esta es otra de las imágenes, o este sepulcro en Stollenbach, no sé si lo digo bien, ¿no? Los nobles del imperio recurrían al árbol de Jesé para demostrar su pedigrí, para decir yo vengo de la estirpe del pueblo de los elegidos, que es de donde obtienen su poder las monarquías, porque Dios es el que... son reyes por la gracia de Dios, ¿no? Bueno, esto es lo que os quería contar, este par de usos, ¿no? De la imagen de la maternidad, ¿no? De una identidad relacional para el poder político. ¿Cuál es lo curioso de todo esto? Que a las mujeres en este proceso se les quita de su poder maternal, por así decir. Esto lo estudió muy bien Ángela Muñoz. ¿Por qué? Porque mientras se hace un uso de la imagen de la madre constante para legitimar el poder que transmite el patrimonio y el matrimonio, estos clérigos son las parteras de las vidas limpias, ¿no? Esto lo decía Ángela Muñoz. ¿Por qué? Porque es en esta época, mediante el bautismo, mediante lo cual puede uno tener un alma limpia, ¿no? Es el bautismo el que te convierte en cristiano, es el bautismo el que puede convertirte. ¿Y quién administra el bautismo? No las mujeres, que han sido apartadas completamente de los sacramentos, ¿no? de la imposición de los sacramentos. Son los clérigos, ¿no? Por eso Ángela Muñoz habla, ¿no? de que a Eva, que es la que da a luz a la humanidad, la da a luz con el pecado original. Y tiene que venir un clérigo a limpiarte de esta mancha, pues siendo la partera de las almas cristianas, ¿no? De alguna manera. Es curioso, ¿no? Bueno, no sé qué tal lo lleváis. ¿Lo lleváis bien? Porque si queréis lo podemos dejar aquí o sigo con la sillería. Todo depende de cómo estéis, de cómo os encontréis. A mí la verdad es que no me importa, ¿eh? ¿Vamos a la sillería? Vale. Vale. Bueno, y si me queréis interrumpir en cualquier momento, no lo he dicho, pero hacerlo, ¿vale? Bueno. Vale, esta es la yacija de Juan de Grado. Bueno, no, la he cortado aquí, pero tenéis que creerme que este sepulcro sigue hacia abajo, como lo habéis visto antes, y en la parte donde está la caja del muerto,
por así decir, ¿no? En la yacija aparece este relieve, ¿vale? Os lo he puesto aquí en pequeñito, este relieve está justo debajo del yacente, ¿vale? En el medio pues aparece una virgen coronada, ya la conocemos, dos músicos, un tapiz, es decir, un ambiente aristocrático, ángeles músicos, y Juan de Grado por duplicado con su traje de universitario, con la muceta, es decir, de doctor, no ya de sacerdote, como en el sepulcro, ¿no? Lo que me interesa no es todo esto. Bueno, aquí aparece Juan Evangelista y Juan Bautista, ¿no? Lo que interesa ahora mismo para pasar a la sillería es esta imagen de aquí, no sé si la veis, es pequeñísima. Es esta, ¿no? Vale. Es una reina, es la reina, fijaros, pero es otra. Es una reina aquí zorrándole a un señor en el culo, ¿no? Bueno, esta reina nos recuerda también a esto, ¿no? A este otro tipo de imágenes, ¿no? Y claro, pues esto está muy relacionado no solo en esta iconografía, sino en los propios promotores de las obras. Juan de Grado, como digo, era un canónigo de la catedral, enterrado aquí, donde está esta capilla de aquí, y la sillería coral estaba aquí. Se construyeron más o menos en la misma época, y no solo eso, sino que María Dolores Teixeira, que estudió la sillería de Cor de Zamora, y sus documentos y su contrato, vio que Juan de Grado era el supervisor de la obra de la sillería. Es decir, no era nada ajeno a lo que pasaba en la sillería, y tendría un sitio aquí, ¿no? Bueno, esto es una sillería coral. Esto es una sillería coral. ¿Sabéis lo que es para qué sirve una sillería? Son muebles que están en las catedrales. Aquí veis, pues en este caso están en todo el medio. Como digo, demuestran el poder creciente de los cabildos, porque es donde se sentaba el cabildo para cantar las horas, aunque una de las cosas que más se repiten en las normativas es que el canónigo vaya a cantar las horas, que no va nunca. Absentismo. Bueno, supuestamente se tenían que sentar en estas sillas, ¿no? Y son el centro neurálgico de las catedrales, el centro litúrgico, o sea, son lugares muy importantes para la liturgia, donde muchas veces se celebran aquí los capítulos, pero también son exclusivamente de audiencia clerical. Y esto es importante porque cuando comparamos las imágenes que aparecen aquí con las que aparecen en una portada de una catedral, donde se celebraba un mercado, es que no tiene nada que ver. ¿Quién la veía? ¿A quién va dirigida? Y eso es lo que me gustaría que viéramos ahora. ¿Cómo es posible que una imagen como esta, que a una espectadora como nosotras de hoy en día, o quizás de aquella época, que tuviera muchas ganas de zurrarle a alguien, a un señor, poder interpretar esta imagen como muestra del poder de la mujer? Sin embargo, dependiendo de dónde esté y de quién la vaya a ver, o de cómo la esté viendo, puede significar una cosa u otra. Y es una pena, pero esta imagen en realidad está condenando estos comportamientos, ¿no? Bueno, veremos ahora por qué pasa esto, ¿no? Bueno, vale, la sillería coral, ¿no? Es un lugar donde la interpretación eclesiástica de lo profano convierte la imagen en prohibida. O sea, son imágenes, no son transgresoras, son imágenes transgresoras en principio, pero se convierten en imágenes de la transgresión, es decir, que no transgreden nada, porque se prohíben, no sé si me estoy explicando. Es una conducta que se prohíbe. Esto es un mecanismo muy importante hoy en día también para ver cómo se nos prohíben a nosotros también las conductas en muchos discursos de propaganda o disciplinantes, ¿no? Bueno, este tipo de imágenes salen de la cultura profana. Aquí tenéis una imagen de bastante difícil interpretación, pero la mano de esta mujer no sé para dónde va. O esta otra, ¿no? Salen de la cultura profana. Son cosas que pasan fuera de la iglesia, pero se meten dentro de la iglesia. Y así lo que se está haciendo no es fomentar estos comportamientos, sino prohibiéndolos. No sé si me... Bueno. Entonces, esto es lo que se llama la solicitación en la confesión. Se está metiendo aquí la mano el señor a la señora, ¿no? Mientras la está confesando. Esto, bueno... ¿Qué pasa cuando se pierde, digamos, el discurso que está condenando esta imagen? Pues que se pierde también la interpretación original y se pueden hacer otras interpretaciones, ¿no? En 1904, un historiador, Francisco Antón, dijo
que estas de Zamora son obscenas, satíricas y picarescas, que rebosan odio y desprecio contra los frailes y las monjas. Y cuenta que un deán, en esa época, martilleó una, de lo obscena que le parecía, ¿no? Otros historiadores dicen que las hicieron artistas anticlericales. Claro, hay que ver que estos historiadores estaban hablando en épocas en las que el clericalismo era bastante potente y había un enfrentamiento con la Iglesia a partir del siglo XIX, pues oye, ¿no? Pero claro, yo la verdad es que me gustaría pensar que un artista hubiese tenido las narices de coger el dinero de la Iglesia a finales del siglo XV, principios del XVI, y hacer con el dinero de la Iglesia estas representaciones en el centro de la catedral, donde el clero celebra sus liturgias, en el centro neurálgico. Pero a mí me parece muy difícil esto. O sea, estas interpretaciones yo creo que no. Estas imágenes están hechas para adoctrinar a los propios clérigos. Para adoctrinar a los clérigos, para decirles lo que no se debe hacer y, bueno, pues están proyectando todo lo malo en la imagen de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos suponer esto? Pues para empezar, por la connotación que tiene el lugar donde están estas imágenes y el estilo, ¿no? Esto es una silla de la sillería. Este es el respaldo de la sillería. No sé si veis el puntero, ¿no? Esta es la misericordia, que donde aparecen estas imágenes de lo prohibido, ¿no? La misericordia es donde el clérigo apoya el trasero. Se llama misericordia porque es para que misericordiosamente no estén toda la misa de pie. Es donde apoyan el trasero. Y las partes del cuerpo tienen una gran connotación, en este sentido, escatológica, ¿no? Es decir, es una imagen que ya solamente por donde está puesta está recibiendo una connotación peyorativa. Pero no solo eso, sino que el modo, el estilo en el que están representadas difiere. Y veis en los respaldos cómo estos personajes son hieráticos, heroicos, idealizados. Sin embargo, en la misericordia es un estilo muy naturalista, ¿no? También el modo de representación está connotando esto de manera peyorativa, ¿no? Y por último, es el recurso al ridículo. Dejar en ridículo un comportamiento es estar condenándolo, es una parodia inserta en el discurso oficial. No todas las imágenes de estas de aquí, ¿no? Bueno, la cuestión es que esto representa, esta imagen, ¿no? Representa una historia, una leyenda medieval que cuenta cómo Aristóteles, maestro de Alejandro Magno, se dejó seducir por una, bueno, a veces era mujer de Alejandro Magno, otras veces era su criada, lo que sea, llamada Filis en algunos textos, ¿no? Entonces, Aristóteles, tan prendado estaba de esta mujer que ella, tan mala que era, le dijo: ahora ponte a cuatro patas y déjate cabalgar. Entonces llegó Alejandro, los pilló infraganti y le dijo: hombre, Aristóteles, tú que no me estás todo el rato diciendo que tenga cuidado con las mujeres, ¿qué tal? Vas tú y tal. Y le contesta Aristóteles: hombre, Alejandro, si eso me pasa a mí, que soy tan sabio, ¿no? ¿Qué no te va a pasar a ti, que eres un joven inocente, ¿no? Frente a este poder inconmensurable de las mujeres, ¿no? Esa es la historia. ¿Qué ocurre? Que es una historia, un texto, pero la imagen connota distintos sentidos de la historia dependiendo de cómo se represente. Y por eso os traía simplemente algunas de las representaciones de este mismo tema en algunas de las sillerías corales que se distribuyen por Europa, ¿no? Aquí, por ejemplo, connotadas con trajes musulmanes, ¿no? Son muy distintas. Aquí pues no es una manceba con el pelo suelto como en Zamora, que el pelo suelto en la Edad Media era, agarrarle a una mujer del pelo era casi violación, y una mujer con el pelo suelto era que estaba o soltera o, bueno, un poco fresca, ¿no? Aquí es una monja. Es decir, connotan distintas cosas. Y por supuesto el lugar donde están, como digo, connota también cómo se leen, porque estos son otras representaciones de la historia de Aristóteles y Filis, pero están en aguamaniles, en cofres utilizados posiblemente por mujeres profanas, de las cortes profanas, donde aquí seguramente que era una risa esto de cabalgar a un clérigo como Aristóteles. De hecho, muchos romances se peleaban, había, romances donde se peleaban caballero y clérigo a ver quién era el mejor amante de las mujeres.
medievales, ¿no? La Edad Media es mucho más libre en esto de la iglesia y de la misa de lo que nos podemos imaginar. Esto también hay que decirlo. Bueno, os doy aquí un trozo de la historia. Otras representaciones que aparecen en la sillería es esta, por ejemplo, ¿no? De una prostituta, porque el gorro con el que está tocada nos habla de que es una prostituta, azotando a un clérigo en el trasero mientras otro le sujeta los pies. Concho. Bueno, hay que decir, ¿no? Hay que decir que esto, claro, ahora nos parece como una falta de respeto, pero es que hay que decir que es que la Edad Media era mucho más libre de lo que luego lo fue. De hecho, en los sínodos medievales se prohíbe fornicar en las iglesias, tender la ropa en las iglesias, jugar a la pelota, jugar a los bolos, tal. Se prohíbe una y otra vez, una y otra vez. Se prohíbe en los siglos del XV, XVI, en adelante. ¿Por qué? Tantas veces. Porque se practicaba, ¿no? Claro, si no, ¿por qué se va a prohibir? Se practicaban fiestas como la del obispillo, ¿no? Bueno. Claro, hoy pues hay gente que le parece pues esto una aberración, pero claro, los clérigos tenían concubinas. Los reyes católicos tuvieron que poner penas al concubinato en el siglo XV. Juan de Grado tenía una hija y era canónigo. O sea que eso de que los clérigos no sabían cómo era el cuerpo de las mujeres, pues es un poco también que nos tenemos que plantear, ¿no? Y también nos tenemos que plantear si resulta que porque el discurso oficial me diga que la conducta está prohibida, no tengo yo que evocar episodios memorables, ¿no? Porque si yo soy Juan de Grado y me he pasado por las Nancerías o estoy muy enamorado de mi querida, a lo mejor cuando veo una de estas imágenes pues recuerdo episodios memorables, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a través del estilo, ¿no? A través del estilo voluptuoso de algunas formas, os pongo estas del románico, la voluptuosidad de estos cuerpos románicos, esto lo estudié muy bien para Duvilar, en discursos eclesiásticos que intentan prohibir la lujuria, lo que hacen es excitarla, ¿no? Esto es el poder de las imágenes religiosas, el gran poder de las imágenes religiosas, sobre todo en la época ya contrarreformista, ¿no? Con esto ya termino. Bueno, os traigo algunas, ¿no?, de estas imágenes tan hermosas, voluptuosas. Pero fijaros esto ya, que nos resulta más, ¿no? Esto ya es casi Semana Santa. Esto es arte de la Contrarreforma. Y hay una gran contradicción, ¿no?, entre el discurso que condena la sexualidad, sobre todo femenina, tanto del hombre como de la mujer, porque el hombre también tiene su sexualidad femenina. Bueno, hay una contradicción entre este discurso que lo condena y el estilo que lo expresa como deseo, ¿no? Y en esta contradicción muchas veces se fundamenta, esta es la tortura de Santa Ágata, esto pues bueno, es porno, usado, ya. En esta contradicción se funda muchas veces pues el poder de estas imágenes religiosas, ¿no? Y nada, con esto voy a terminar porque ya suficientemente tiempo de teneros ahí callados y calladas, ¿no? Y nada, si queréis hablar de lo que sea, pues ahí ya. ¿Alguna pregunta? O algún comentario, insulto también, lo que quieran. En los exteriores también se dan estas imágenes. Por ejemplo, en muchos sitios de Salamanca, Mira, creo que efectivamente, ese friso de arriba... es mucho más típico esto en el románico. Efectivamente. Aquí hay una cuestión que, claro, no he entrado porque es que son tantas cosas que... Pero bueno, hay una cuestión muy curiosa que es como en el románico estas escenas, aquí hay todo un debate. Hay todo un debate que piensa que estas escenas son en realidad representación de a lo mejor cultos populares. Yo no lo niego en algunos lugares, porque en la Edad Media se dice que hay en vez de iglesia, iglesias. Porque a ver quién llega pues aquí a tierras de Sayago en el siglo XII a evangelizar, por ejemplo, ¿no? Entonces los cultos son muy sincréticos y a veces se mezclan, ¿no? Pero bueno, hay una corriente historiográfica que dice que estos son cultos populares, desnudos, cultos al sexo,
a los atributos sexuales, y otra corriente que dice que son condenatorios, ¿no? Ahora mismo, yo lo que digo es que hay que estudiar el contexto de la obra, ni una cosa ni la otra. Y sobre todo la manera de interpretar, porque como os he intentado decir, se pueden interpretar de las dos maneras, ¿no? ¿Qué le cortaron los pechos a Santa Águeda? Los pechos se los cortaron a Santa Águeda y era una de las cosas que os iba a contar hoy, por eso he terminado con Santa Águeda como un pequeño homenaje a mí misma. Pero os quería hablar de Santa Águeda, cosa que al final no he hecho, porque aquí sé que hay cofradías, o hubo al menos cofradías de Santa Águeda, ¿verdad? Las Águedas. De hecho, hacer este pastel que es La teta de Santa Águeda. Entonces por eso he terminado con Santa Águeda, porque me hubiera gustado hablaros de esto, pero no he podido. Pero a la Santa Águeda le cortaron los pechos. Bueno, no se sabe, o yo no sé si se los cortaron de verdad o no se los cortaron de verdad. Desde luego a muchas mujeres le hicieron 1000 pifias. Y la historia cuenta, ¿no?, que es una mártir de inicios del cristianismo, al principio del cristianismo, que se sometió, intentó librarse, ¿no? Había un poderoso, no sé si era cónsul, pagano, porque ya sabéis que el cristianismo empieza como una especie de revolución contra el poder romano, ¿no? Y muchas de estas mártires, pues, claro, ella, la historia suya es que era de la nobleza, era hermosísima, que es otro de los tópicos de las mártires, y que, pues, por su belleza y su riqueza, uno de los cónsules intentó tentarla, se quiso acostar con ella. Ella se negó porque intentó preservar su virginidad, que es otro de los tópicos cristianos, y entonces este hombre la metió en un prostíbulo. En el prostíbulo de, no sé si era Afrodisia, ella se negó completamente también a ser seducida y tal, total, que acabaron cortándole los pechos. Una vez que le cortaron un pecho, la volvieron a meter en la cárcel, allí apareció San Pedro unas veces, otras un ángel, y se los curó. La volvieron a sacar, para que veas que esto no es solo cortar pechos, la volvieron a sacar y la debieron de arrastrar, cuenta la historia, por unas tejas ardiendo, 1000 movidas. Lo curioso de todo esto es que a pesar de que son 1000 movidas, la escena que se recuerda es la de los pechos, porque es su atributo sexual en el fondo, es una imagen mucho más potente. Y es que aquí en Sayago la tenéis representada en Fernandiel y llama mucho la atención porque las cofradías de Santa Águeda fueron prohibidas en el siglo XVIII y más adelante. Entonces es curioso que se conserve, ¿no? Bueno, me hubiera gustado hablar de todo esto, a ver si puedo venir otro día. Otra cosa, una de las últimas imágenes era una virgen con un pecho descubierto y el niño en... Es una imagen francesa. Entonces resulta que en esta zona, aquí en Fermoselle, la Virgen de la Bandera es una Virgen de leche. Ah, la Virgen de leche. Y en Miranda do Douro hay otra Virgen de leche. Y me pregunto si esta no sería también una Virgen de leche. Puede ser una Virgen de leche. Lo que pasa es que, os he traído esta imagen, esto es una manipulación por mi parte, porque esta imagen forma parte de un díptico, hay otra imagen a su lado y está representando al promotor. En realidad es mucho más fuerte de lo que es así sola, porque el promotor le está mirando de una manera que no veas. Es una imagen pintada por Jean Fouquet, ahora no me acuerdo para quién se llamaba. No me acuerdo del nombre ahora mismo, del nombre. Buscarla, es el díptico de Melun. Y veréis cómo el promotor, es un retablo bastante impresionante, ¿no? Y, el pecho, si queréis hablar del pecho, pues hablamos del pecho. El pecho es ambivalente, porque es, por un lado, una imagen que, como os he puesto antes, es negativa a la lujuria. De hecho, a la imagen de la lujuria las serpientes le agarran el pecho, a la mártir se lo cortan como una especie de castrarla de su feminidad, y sin embargo también es un órgano de alimento, de comida. De hecho, la propia Santa Águeda en su historia deja bien claro esa ambivalencia, porque dice... ¿Tienes la contrapartida con la imagen de la caridad? También la caridad, claro, efectivamente. Santa Águeda le dice a ver cómo era esto. Claro, le dice a San Pedro, ahora mismo no recuerdo cómo era exactamente la historia, pero ella en su discurso pone estas dos
ideas del pecho, una como elemento no sexual, sino maternal, y otra como elemento sexual, ¿no? Perdona, ¿has hablado de María Magdalena o...? No he hablado de Magdalena, pero si quieres... No, es que lo de Magdalena te refieres a la supuesta amante de Jesucristo. Claro, Madrid. Porque se supone que está en París, ¿no? La tumba. ¿Tú has hablado de qué? ¿De tumba o...? ¿De Magdalena? Yo creo que no he hablado de Magdalena. Ah, de la iglesia de la Magdalena, perdona. Sí, yo sé. La iglesia, no. La iglesia de Santa María Magdalena, que es la... que era algo relacionado con tumba o algo, entonces por eso... No, perdóname si no lo dije bien, pero es la tumba... Es la tumba de una... Parece ser que es la tumba de una reina urraca, que no es la urraca del cerco, es esta. Ajá, hay... Esto está en Zamora, no es la tumba de María Magdalena. Ah, pues no sé qué es, de Magdalena, claro, en ese efectivamente, momento y... porque es una iglesia advocada a la Santa María Magdalena. Y ya de repente me he dicho, digo, si María Magdalena está en París... Entonces... No, claro. Pero oye, no sería raro encontrarse con varias tumbas de santos por ahí, porque ya sabes cómo es esto de las reliquias. Vale. Pues lo primero de todo, enhorabuena por la ponencia, como siempre, extraordinaria, Elena. Enhorabuena a ti por aguantar. Ya, pues una más, una menos, yo encantada. Solo quería hacer un pequeño aporte, así como curiosidad. La vez vamos a ver a Cristina de Pizan, como es obvio. Y hay una imagen que a lo mejor, para mi gusto, encajaría muchísimo mejor dentro de la ponencia, que es cuando recibe a las mujeres dentro de la ciudad de las damas, porque María aparece con un niño, no aparece con el niño. Entonces, digamos que se legitima esa variante intelectual de la propia María. No se recalca tanto como madre ni como en el árbol de Jesé, sino como la vertiente intelectual, aparte de ya no entremos en discusiones de la equiparación entre María y Cristina, las vestimentas y demás, pero yo creo que en este aspecto y en este contexto, a lo mejor en ese sentido, la imagen de María con el libro, aparte que luego está también Santa Catalina, que también hace, que es la patrona de filosofía. De sí, claro. Y creo que en el ámbito, aparte de los significados, la Cristina le hace esa visión de la interpretación de la intelectualidad de María. Pues tienes mucha razón y veis como en realidad todos los discursos sobre generalidades son bastante restrictivos, ¿no? Yo aquí me he limitado a alguna figura de la maternidad, me he limitado a la Virgen Madre, pero es cierto que la Virgen es ejemplo de mujer lectora. En muchísimas iconografías, no he traído ninguna pues porque se nos va. Pero gracias por apuntar eso, porque es verdad. De hecho, en las imágenes, sobre todo góticas, claro, esto tiene que ver también con el acceso de las mujeres al conocimiento en los conventos, sobre todo, ¿no? María, si os dais cuenta, no sé si cerráis los ojos y pensáis en una anunciación, si os viene a la cabeza seguramente una imagen de la Virgen leyendo plácidamente en su casa y interrumpida por el ángel, ¿no? O sea que sí, efectivamente. Me he deshecho un poco de esa vertiente al deciros que pueden ser imágenes de mujeres excepcionales, ¿no? Justifico ahí esa limitación de esto a la maternidad. Y con eso no quiero decir que la maternidad tampoco sea el fundamento de las mujeres, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es uno de los tópicos. Esencial. Claro, no es esencial de las mujeres la maternidad, desde luego, pero se ha convertido en uno de los atributos de género que parece ser que tiene que ser, oye, esencial, no lo es, claro. Yo, vamos, no soy madre y... Aquí estoy. Muy bien. Así curioso. No voy a comer ya más tetas en febrero, ¿eh? No vas a comer más tetas en febrero. No, pero no. Es que acordarme de esto digo, jo. No, pero también... Claro que le damos algo, pero fíjate. Hombre, celebramos esto, pero bueno, me hubiera gustado hablar de esto porque no, esas cosas no son ni bien ni mal. Ya, hablando de las romerías, ya he intentado pues deciros cómo el pueblo tiene sus propios cultos y sus propios rituales. Y a lo mejor es absurdo pensar en quién fue la santa del primer cristianismo cuando se celebran estos ritos
a lo mejor en el siglo XIX, cuando las mujeres están bastante fastidiadas, todo hay que decir, y a lo mejor pues expresar en un día que ellas mandan, por mucho que a lo mejor nos resulte carnavalesco, que eso es otro de los recursos del ridículo. Si es un día de juerga, que te vas por allá. Claro. O sea, sería interesantísimo hablar de todo esto otro día, porque es una cosa que, hombre, eso nos afecta y... No, al revés. Me cuentan a mí las águedas qué es lo que piensan ellas y cómo lo viven ellas. Porque... Bueno, yo ya te digo que no voy a comer más el pastel. Bueno, Bueno, pues, muchísimas gracias. creo que con esto... Recordaros que mañana seguimos, que será el manifiesto